en el sur del país tiene una influencia muy fuerte de la arquitectura francesa. Tiene una influencia francesa en todo, en su arquitectura, en su decoración. Tiene muchos elementos traídos desde Francia en la decoración de las casas interiores. Cuenca, al ser más pequeña, obviamente tiene una escala que no ha permitido un desarrollo inmobiliario muy grande. Cuenca, yo diría que todavía mantiene muchas tradiciones, mucho uso de los espacios públicos. Las festividades tienen marcadas ciertas fechas, el Corpus Christi, la Semana Santa, tienen la Independencia y todo como todos estos eventos, el Pase del Niño Viajero en diciembre, todavía se pasan en el centro y por temas de mejor control, de evitar tráfico, han intentado cambiarlos a otros espacios y claro, eso es algo que siempre es discutido, pero ahí se originaron y tienen una razón de ser. Y por lo tanto, el moverlos sí estarían atentando a la originalidad de la manifestación. Y en Cuenca pasa mucho de esto. La plaza principal, las calles se cierran, pasa una semana con el festival de dulces típicos. El 25 de diciembre, pase lo que pase, hay el pase del niño viajero. Entonces es un centro histórico tal vez más vivo y más tradicional que Quito. A pesar de que últimamente, desde el 2010, Cuenca se identificó como uno de los mejores espacios para jubilados extranjeros, me parece que son Portugal, una ciudad de Portugal, San Miguel Allende en México y Cuenca en Ecuador. Esas como que constantemente y recurrentemente están siendo nominadas los mejores espacios para vivir para los jubilados, y sí cambió la dinámica ecuacionada en Cuenca desde el 2010, con la presencia de jubilados principalmente canadienses y de Estados Unidos. Y eso ha generado, sí, cambios en todo sentido. Entonces, aún así, Cuenca se mantiene todavía bastante tradicional, bastante habitada en el centro histórico, eso también es importante, y todavía tiene una relación muy fuerte de lo que pasa en el centro con el resto de la ciudad. Tal vez en Quito, al ser tan grande y tan extensa, longitudinalmente y empiezan a aparecer diferentes centros, el centro financiero, el centro cultural, el centro histórico. Aquí Cuenca todavía tiene esa relación de que todo pasa en el centro. Entonces yo tuve la suerte de vivir 2 años y un poquito más en Cuenca, y siempre se tiene esa relación. Toda la semana siempre se tiene que ir al centro a hacer algo, ahí todavía se está bien. Entonces, volviendo al tema del valor universal, aquí hay una diferencia importante en cuanto a Quito en su inscripción. Y leo lo que está en la página. UNESCO, Santana de los Ríos de Cuenca está situada en un valle rodeado por las montañas de los Andes en el sur de Ecuador. Esta ciudad colonial del interior, ahora la tercera ciudad del país, fue fundada en 1557, siguiendo las rigurosas pautas de planificación emitidas 30 años antes por el rey Carlos V. Cuenca todavía observa el plan urbano ortogonal formal que ha respetado durante 400 años. Uno de los centros agrícolas y administrativos de la región, ha sido un crisol de poblaciones locales e inmigrantes. La arquitectura de Cuenca, gran parte de la cual data del siglo XVIII, se modernizó, entre comillas, con la prosperidad económica del siglo XIX, cuando la ciudad se convirtió en un importante exportador de quinoa, sombreros de paja y otros productos. Aquí vemos algo que habla más de lo urbano, del trazado urbano, de la conformación de las manzanas, del tamero, de cómo se respetó las directrices del rey Carlos V, y habla mucho también de la arquitectura del 18 y del 19. Entonces, a diferencia de Quito, en donde como muy específicamente habla de la escuela quiteña,
Aquí se habla más de la implantación de la ciudad, tal vez de su trazado urbano. Y eso ha generado también ciertas discusiones cuando se quiere hacer alguna modificación, alguna intervención en las áreas públicas, parques, plazas. Cuenca propuso y se implementó el tranvía y fue una discusión que no les cuento. O sea, pasó creo que 10 años tratando de implementarse, hubo mucha discusión de si tenía o no, no está mal a la fecha. Pasa por el centro de la ciudad, por una de las calles, a 2 calles de la plaza principal. Pero bueno, fue un proyecto bastante interesante, pero tema urbano es el que en toda la intervención aquí debería considerarse. Los criterios bajo los cuales Cuenca fue inscrita, 2, 4 y 5, adicional el 1 al de Quito. Cuenca ilustra la perfecta implantación de los principios de planificación urbana del Renacimiento en las Américas. La fusión exitosa de las diferentes sociedades y culturas de América Latina está simbolizada de manera sorprendente en el diseño y el paisaje urbano de Cuenca. Cuenca es un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial española planificada en el interior. Se habla que en Cuenca existieron como 3 grandes movimientos: los caranquis, población originaria de esa zona, luego un poco de presencia inca, y luego la conquista española. Aquí hay un ejemplo de unas ruinas arqueológicas que están en el borde del centro histórico. También es interesante, creo que Cuenca es una de las pocas ciudades en el país en donde los ríos están ahí son parte del trazado de la ciudad. Cuenca tiene 4 ríos y están ahí para disfrute de la gente, se puede caminar a lo largo del río, tienen problemas también de inundaciones y demás, pero creo que eso también le da una particularidad a Cuenca. Dentro de Cuenca hago primero una observación. Por la escala, obviamente, es más pequeño, pero las intervenciones son más en el núcleo central. Este es el parque central de la ciudad y las 4 intervenciones están muy cerca. Muchas de las intervenciones se han hecho en el centro histórico. Muchas de las intervenciones son para hoteles también. Y aquí es donde está pasando lo que hablábamos de las terrazas. Muchas de las casas que están cerca del casco histórico están adaptando incluso solamente las terrazas sin hacer ninguna intervención en el edificio como tal. Los 4 proyectos que quisiera compartirles, empezamos por el GM Palace, que es gracioso el nombre, así lo denominan. Es la casa de un diseñador de modas de Gustavo Moscoso. El segundo está en el Parque Calderón, en el parque principal, es la Mansión Matilde, que es una suerte de un espacio de diferentes restaurantes, ¿no? Es como alberga muchos restaurantes y emprendimientos gastronómicos. El tercero es más sencillo, es conocido como Restaurante del Centro. Y el cuarto es un hotel Cruz del Vado. A pesar de que aquí solo uno es hotel, yo diría que el 80% de las intervenciones que se hacen en Cuenca son para hoteles, en casas históricas. Empezamos con el primero, el GM Palace. Es una casa que está forrada completamente, bueno, no completamente, pero su tercer, cuarto piso y la parte interna están forradas de latón, decoración de latón, traídos desde Europa principalmente. Está sobre la calle principal, la calle Bolívar, que conecta 3 plazas en Cuenca. Perdón, me regreso para explicar un poquito eso. Esta es la Simón Bolívar, este es el Parque Central, y aquí están 2 barrios súper conocidos, el San Sebastián y acá está San Blas.
Entonces, esta calle es muy cotizada para abrir comercio y se han hecho muy buenas restauraciones. De hecho, la casa de al lado, esta se restauró, es la casa de los murales, y otra casa aquí, esta casa, que es la casa del Coco, también se restauró. En esta calle, en la calle Bolívar, se pueden encontrar maravillas en cuanto a arquitectura y en cuanto a decoración interna. Y otra vez volvemos al tema de que la promoción o el valor añadido de estas intervenciones es el tema de pertenecer al patrimonio mundial. Entonces, dentro de la página del arquitecto, de la firma que hace la restauración y la decoración de esta casa, se habla de que está ubicado a este periodo pertenecen los frescos, paneles de madera, revestimientos de paredes y el techo de latón, ricas decoraciones. También la realización de una función de tercer nivel con mirador con vistas al antiguo centro de Quito, patrimonio de la UNESCO. No sé cómo pasa en Chile, y perdón que se insista esto entre Ecuador y Chile siempre. A veces el tema de que es patrimonio UNESCO o patrimonio mundial es como generalizado y no se conoce la particularidad. Y eso en un profesional de patrimonio no puede permitirse. Nosotros deberíamos saber con total claridad por qué es patrimonio y principalmente cuando vamos a intervenir, como les decía, los criterios del valor universal, los atributos, porque esos atributos son los que tenemos que preservar. Es bastante interesante este proyecto. A ver, aquí se adaptó este como mirador que se indica y la foto es desde ese punto. Entonces, como pueden ver, también en Cuenca se fortaleció una ordenanza, que es la que nos manda en tema de intervenciones, donde el material que va en las cubiertas está como muy normado en cuanto a porcentajes y materialidad. Se puede modificar hasta creo que se debe permanecer el 80%, debe ser cubierta inclinada, deben mantenerse materiales de tierra cocida, y eso ha generado que incluso en la arquitectura nueva, en Cuenca, sea bastante homogéneo. Por dentro, obviamente, es totalmente intervenido, un corte bastante exótico. Y aquí como esa identidad que hablábamos de los otros proyectos, yo aquí diría que son los latones. Y la decoración que existe, que es bastante diferente a la que tiene Quito. Quito en sus casas tiene tal vez pintura mural, la latonería en Cuenca es un tema a tratarse y la restauración que tienen que hacer allá, por lo general, la mayoría de las casas o de las casonas del centro tienen latones en sus cielos falsos. El segundo proyecto que les comentaba es Mansión Matilde. Esta casa tiene igual algunas historias. Una de las particularidades es que compraron la casa y hicieron un convenio con la propietaria de que hasta que ella tenga vida no iban a, es decir, le dieron el derecho de uso hasta que ella esté con vida. Una vez que falleció, se hizo una restauración total. Llama la atención que no tiene una página web o un tema de promoción como tal, como Mansión Matilde, o le conocen como la Casa del Parque. Pero dentro de la misma ofrece diferentes espacios para venta de productos orgánicos y también tiene restaurantes. Una vez más aquí tenemos tema de ornamentación, papel tapiz, casi siempre traído de Europa, pinturas murales. Este es uno de los patios, el patio del ingreso. Este es uno de los ingresos a la calle. Este es uno de los patios en donde se hizo un trabajo de intervención en pinturas murales totales. Este es otro de los ejemplos.
muchos de los motivos que se encuentran en las pinturas murales son europeos y son actividades que no necesariamente se hacían aquí, como la casa. Y aquí, como pueden ver, todos los arreglos florales, las molduras, son copias francesas principalmente. El tercer proyecto es totalmente diferente y es interesante porque hay ¿cómo podría decir? Hay un problema dentro de la intervención o dentro de la gestión que ¿qué pasa si yo tengo una casa así dentro de un centro histórico? ¿Y cómo puedo actuar? Entonces, este proyecto, la casa estaba casi que en ruina, y el proyecto que hace este arquitecto, que es bastante joven y tiene algunas obras interesantes, es conservar el bloque que da a la calle y hacer una nueva obra en la parte posterior, respetando también el tema del patio. Aquí, Cuenca principalmente tiene muy identificada la morfología de su casa. La casa cuencana se dice que tiene el patio, el traspatio y la huerta. Y en todas sus intervenciones o en todas sus obras sí tratan como que tienen una identidad muy fuerte, son muy orgullosos de su arquitectura, de su centro histórico. Y eso hace que en sus propuestas se trate de recuperar también este tema de la morfología de los patios, como este es el caso. Y el tema de la quinta fachada. Por lo de las ordenanzas que le comentaba, siempre se va a mantener tierra cocida. Sin embargo, los interiores tienden, y en muchos de los proyectos que les he compartido, cambia. Si la parte interna tiende a ser más contemporánea, el uso de vidrio. Me parece interesante cómo se combinan los materiales, el carrizo en el cielo falso, tejuel, ¿cómo se llama este? Gres en el piso, pero tiene bloques bastante interesantes dentro del mismo. Y el último proyecto, que este es súper reciente, este debe tener como un año de iniciado, es el Hotel Cruz del Vado, en donde, una vez más, se vuelve a poner o hacer mención el tema del patrimonio de la humanidad del UNESCO. Hacen referencia, y aquí también un poco voy conectando a lo que inicialmente les decía. Este es un alfarero, es uno de los alfareros más conocidos, José Encalada, uno de los alfareros más conocidos en Cuenca. Y en muchos de estos proyectos, el tema de la cultura, el tema de la artesanía, el tema de los portadores de conocimientos, como siempre va incluido dentro de su propuesta. Eso es lo que hace atractivo para el cliente, ¿no? Aquí incluso habla mucho del tema de salvaguardia, de artesanos. Hablan mucho del tema de experiencias, participación, así como el ILA en Quito. Aquí se habla también de experiencias de participación en talleres o en actividades conjuntamente con los portadores de conocimiento, que eso es algo que tal vez está tomando fuerza en los últimos años. Se encuentra en centro casco histórico, como lo habíamos visto, es una casa bastante grande. Cuenca tiene una particularidad también que utiliza ahí el mármol rosado, mármol rosa, que es muy particular de esta zona. Y entonces aquí hacen una vez más referencia al tema del patrimonio mundial y buscan esa particularidad, esa unicidad que no tiene otro, y es su fachada de mármol rosa, ejemplo de lujoso estilo de vida disfrutada en la época republicana. El material, cómo buscan diferenciarse de, ¿no? Y el patrimonio creo que tiene esa responsabilidad de cómo mantener esa unicidad en un mundo globalizado en donde hay otros intereses.
Vean, por ejemplo, que aquí en la misma página, en la misma página web del hotel, en 2 partes se hace mención al tema patrimonio de la UNESCO. Es decir, así de importante es o debe ser analizado desde la comunicación para que lo repitan y lo pongan en varios momentos de la página. Terrazas nuevamente, en donde se puede compartir y se puede como disfrutar el tema se puede ver la planificación de la que hablaba y puede haber esa relación con el paisaje, que yo creo que es, después de pandemia principalmente, creo que nos aprendimos del tema de estar en el exterior, de aprovechar el aire libre, pero también de admirar, en Quito y en Cuenca, las laderas no se poblaron sino hasta hace poco, y en Quito las laderas se poblan con arquitectura informal, principalmente asentamientos, y cada vez como que han ido creciendo la cota, a diferencia de otras ciudades del extranjero, como, no sé, Los Ángeles, en donde las colinas son los espacios más caros, principalmente por esa visual que tienen. Conclusiones. De mi parte, yo quiero comentar muy pocas cositas. Yo creo que en todos estos, a ver, dejo de compartir para poder iniciar a conversar. Yo creo que el patrimonio en sus intervenciones o en las intervenciones que hemos visto se destaca esta búsqueda de una identidad, de una unicidad, de algo particular, de algo específico. Yo creo que de los 8 proyectos que hemos visto, ninguno es similar al otro. No es como algo fabricado, prefabricado que se ha ido implementando, sino